Bueno, seguimos. Entonces vamos a hacer una unión entre la parte de teología y la parte. Ok, ¿qué es lo que está pasando acá? A ver, ok. Vamos a terminar, vamos a seguir con um, el punto de vista teológico y político y lo vamos a unir. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque con ese panfleto que yo escribí en, Buenos días, ¿qué hace muchos tal? años, por ahí por el 2013, era de guerra espiritual para liberar naciones. Allí yo hice una conexión teológica en el que yo trataba de entender por qué ciertos grupos que gobiernan nuestros países hacen ciertas prácticas, ¿verdad? Que son abominantes para nosotros, nuestros ojos. Imagínense cómo será eso ante los ojos de Dios. Por ejemplo, hemos encontrado a nuestros presidentes que hacen o sea, practican desviaciones sexuales, incesto, homosexualidad, lesbianismo, orgías, sacrificios de niños, o sea, un poco de cosas que en nuestra mente no cabe. ¿Cómo un ser humano puede hacer esto? Bueno, entonces me puse a investigar desde el punto de vista teológico y me fui a la historia de Noé. Después de él, después que el diluvio, Noé se baja de la barca, del barco y con su familia. Y resulta que estas 8 personas que bajan del barco, del arca, lo primero que hace Noé es que, aparte de soltar a los animales, es que siembra un huerto y entre el huerto sí, tiene uvas. Y cuando tuvo las uvas, lo primero que hizo fue que se dio una emborrachada, o sea, se emborrachó. Y dice la palabra que su hijo Can, tenía 3 hijos, Can, Sem y Jafet. Dice que su hijo Can, la palabra dice que vio su desnudez. Ahora, hay 3 interpretaciones para ver qué significa ver su desnudez. Ver su desnudez puede ser una escuela, dice, que es literalmente ver al padre desnudo. La otra escuela dice que ver su desnudez es que lo violó, o sea, que tuvo relaciones homosexuales con su papá. ¿Okay? Esa es una escuela que también enseña esa parte. Y hay una tercera escuela, que es la que yo estoy más inclinada, que es la escuela de donde Ken, aprovechando que su padre estaba borracho, posiblemente su mamá también, tuvo relaciones incestuosas con su madre. Y resulta que en el pasaje bíblico más adelante, Noé viene y maldice al hijo de Can, que viene siendo Canaán, ¿ok? Canaan. Y viene Noé y maldice a Cana, pero no maldice a su hijo, sino a su nieto. Entonces, cuando uno se pone a pensar un momentico, ese Kenan era hijo de Canaán, de Can, con su mamá, pero también era nieto de Noé, pero también era hermano de Jafet, de Sem, porque era hijo de la mamá. O sea, hay un enredo allí. El asunto es que hubo una relación incestuosa y como resultado de esa relación incestuosa nació este jovencito, este niño, Canaán. Y ahí es donde viene Noé y pa, lo maldice. Resulta que Can y Canaán se van y se ubican por la parte de allá de lo que conocemos hoy en día Babilonia, es decir, Irak, Irán. En esa área se instala este hijo y sus esposas y sus descendientes se instalan en esa área. Y resulta que en los estudios que estoy haciendo, en la Biblia señala que Nimrod, que era conocido como un hombre fuerte, era un rey, él era poderoso, almighty, como quien dice poderosísimo, era descendiente de la maldición de Canaán. Entonces resulta que Nimrod es aquel el que se le ocurre edificar la torre de Babel como confrontación a Dios, porque resulta que la Torre de Babel también desde otro punto de vista teológico y también científico parece ser que la Torre de Babel era como un portal dimensional en donde el ser humano revelado en contra de Dios quería confrontarse directamente con Dios y hacer guerra con Dios. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque resulta que parece ser
que Nimrod era un hombre muy altísimo, era como un gigante, en donde se ve unas fotos donde él agarraba un león aquí y otro león acá. Y entonces da la impresión de que Nimrod fue una mezcla de un ángel caído que se mezcló con una de las hijas de Canaán y entonces él nace y por eso él se convierte en el rey de esa área, de esa. Y todas estas gentes trabajaban y obedecían a él. Pues resulta que cuando Nimrod muere, hay una parte bíblica donde hay una parte de la historia, no bíblica, de la historia, que dice que la esposa de Nimrod se llama Seminaris. Y Seminaris es la mamá de Tamuz. ¿Ok? Ya saben por dónde va la historia, ¿no? Resulta que cuando Nimrod muere, dice la historia, la historia de muchas generaciones ancestrales, dice que cuando Nimrod muere, su esposa, ¿ok? Su esposa lo parte en pedazos y distribuye su cuerpo en pedazos y lo manda a distribuir en todos los confines en ese momento del mundo. ¿Ok? Ella y Nimrod fueron los que restauraron el culto demoníaco de sacrificios humanos, de sacrificios de niños, de orgía, todo, que estaba implementado antes del diluvio. Una de las razones por la que Dios decide desaparecer toda criatura antes del diluvio era porque los ángeles caídos, decían en Génesis 5, dice que los ángeles caídos se mezclaron con mujeres, ¿ok? Y tuvieron hijos. Y esos hijos eran los conocidos como los nefelines, es decir, los gigantes. Eran seres híbridos, mitad humano, mitad angelicales. Es decir, pero ángeles caídos, no angelicales como los buenos, sino los malos. Entonces, esos híbridos eran tantos que al principio pudieron controlarlos, los seres humanos les daban animales para que comieran, pero llegó un momento que eran tantos que no podían ya darles de comer y esos híbridos gigantes empezaron a digerir los seres humanos. Entonces, es que no solamente eso, sino que también la corrupción genética del ser humano. Dios solamente encontró a un hombre y su familia que no había sido contaminada genéticamente por los ángeles caídos y esa era la familia de Noé. Entonces, cuando Semirabi y Nimrod se casan y forman familia y forman este imperio, ellos restauran el culto o las prácticas que hacían antes del diluvio. ¿Okay? Y una de esas prácticas era no solamente para alcanzar el poder, sino para mantenerse en el poder. Y esas prácticas fueron distribuidas a través de todos los continentes. De lo que conocemos hoy en día, los continentes, como el continente europeo, el africano, el del Medio Oriente, el asiático, inclusive el continente americano, porque conseguimos el continente americano, como por ejemplo con los aztecas, con los incas, como ellos también sacrificaban humanos, o sea, hacían sacrificios, se tomaban, cuando conquistaban un pueblo y otro pueblo, otra tribu, ellos agarraban esclavos y hacían no solamente esos quitarle las posesiones a esas tribus, sino que también les quitaban o sea, la vida a las personas y muchos de ellos llegaban como esclavos. Por eso es que la esclavitud es una mentalidad demoníaca. ¿Por qué? Porque Satanás le encanta la esclavitud, porque a él le gusta tener a todo el que está debajo de él, a estos ángeles caídos les encanta tener a todos los que están debajo de él en un sistema de esclavitud. Haces lo que yo digo. Entonces, ¿por qué vengo hablando de todo esto? Y el título es que las élites vuelven a la suya, ¿okay? Y vamos a implementar para poder entender la parte teológica de dónde vienen estas prácticas rituales o lo que llaman el culto, ¿ok? Lo oculto. ¿De dónde viene eso? Eso viene desde Nimrod, después del diluvio. Es que vienen todas estas prácticas. Y esa es una de las maneras como los ángeles caídos llegan como contrato o trato con el ser humano,
para darles a ellos la oportunidad de subir al poder y de mantenerse en el poder. Es decir, ok, yo te voy a permitir que tú seas el rey, que tú seas el monarca, o que tú seas el presidente, o que tú seas el primer ministro. Yo voy a compartir el poder contigo, yo voy a dejar que tú seas un hombre poderoso, pero tú tienes que seguir ciertos requisitos para que tú puedas no solamente alcanzar el poder, sino mantenerte en el poder. Entonces, en ese escrito de la guerra espiritual para liberar naciones, estoy explicando precisamente el origen de todo lo que es este culto. Ahora, volvemos hoy en día, vamos a aplicar ahora la parte política. ¿En qué tiene que ver esto con la política, con la religión? Con la religión no, la política con la teología. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque todo tiene un aspecto espiritual. Todo lo que nosotros hagamos, todo nuestro ambiente tiene un aspecto espiritual. ¿Y cuál es ese aspecto espiritual? Pues precisamente que hoy en día estamos viendo cómo las élites, por ejemplo, el rey Carlos de Inglaterra, está invitando a que la religión islamista se instale en su país cuando él es la cabeza de la iglesia anglicana. Vemos en el pasado cómo el Papa Francisco, ¿verdad?, invitó a la religión indígena de América Latina, ¿verdad?, específicamente de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, invitó a esas religiones a formar parte de la iglesia. Es decir, estamos viendo un sincretismo, estamos viendo un ecumenismo, ¿okay?, en donde las élites de las religiones se están poniendo de acuerdo para implementar un control general en el planeta y controlarlos a todos nosotros. Por otro lado, estamos viendo cómo presidentes, cómo vemos a presidentes, por ejemplo, hay una acusación seria en las cortes aquí en los Estados Unidos entre Candace Owens y la esposa del presidente de Francia, Brigitte. ¿Okay? Brigitte está llevando a la corte a Candace Owens, porque Candace Owens dice que Macron tiene como esposa a un hombre. Brigitte es un hombre. Entonces están ahorita en esa pelea. Y es que no solamente vamos a ver el primer caso, es que ya hemos visto otros casos. Por ejemplo, hay acusaciones, allegedly, según que la esposa de Barack Obama es un hombre. También hay acusaciones de que la esposa del presidente de España es un hombre. También hay acusaciones de que las relaciones sexuales del presidente de Colombia es un hombre transgénero. No es que esté casado, sino que es su pareja. O sea, estamos viendo que muchos líderes de nuestros países practican o sea, hacen estas prácticas del culto para alcanzar el poder y mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué pasa? La lista de Epstein. Estamos viendo que el Estado de Israel, no estoy hablando de los judíos, estamos hablando del Estado de Israel, así como existe el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, así como existe el Estado de Venezuela, o así como existe el Estado de Colombia, o el Estado de Inglaterra. Vamos específicamente a enfocarnos en la lista de Epstein. La lista de Epstein tiene a muchos, no solamente presidentes de los Estados Unidos, amenazados para que ellos decidiesen cualquier ley que beneficiara al Estado de Israel, sino también a legisladores y también a senadores. Queriendo eso decir que las élites están bajo el control de una élite más encima, que es el que les da a ellos las pautas de qué es lo que tienen que decidir y qué es lo que no tienen que decidir, a quién tienen que votar, a favor de qué tienen que votar y abstenerse de ciertos votos. Por ejemplo, hoy en día hay mucho descontento en los Estados Unidos porque parece ser que ya nos estamos dando cuenta que todas las decisiones que se toman en los Estados Unidos va a depender de lo que el Estado de Israel necesite o quiere. Es decir, como que si nosotros somos no solamente la bolsa donde ellos vienen y sacan el dinero, sino que también tenemos que darle nuestros juguetes también. Tenemos que compartir nuestros juguetes. Y cuando hablo de los juguetes, estoy hablando de las armas, de todo lo que tiene que ver con guerra. Y entonces me pongo y sigo investigando y resulta que hay un libro de un alemán
Por cierto, yo hice el video, lo voy a montar aquí después de esto, de un alemán por allá por 1900 y tanto, en donde él dice ideas pragmáticas, ¿ok? En alemán. Y lo que él explica en su libro es que la forma de cómo el Estado de Israel, o sea, el sionismo, que no son los judíos, el sionismo, para poder ellos cumplir la promesa de que ellos van a tomar control de todo el mundo, ellos tienen que promover la guerra entre musulmanes y cristianos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el primer objetivo era ese. Vamos a ver cómo hacemos para que estas dos civilizaciones se enfrenten y peleen entre ellas, para que haya caos, se maten entre ellos y entonces nosotros podemos estar aquí en el control. Segundo, era cómo ellos iban a hacer para promover inmigración masiva del continente negro, de África, hacia Europa, y del continente asiático, el de los amarillos, hacia Europa, para que después de haber formado la Unión Europea, y la Unión Europea uniéndose todos estos países, al unirse como la Unión Europea, adivinen qué, las fronteras desaparecen. ¿Ok? Las fronteras desaparecen. Entonces, tenían el objetivo de formar la Unión Europea para desaparecer las fronteras. Entonces, promover las caravanas masivas, o en estos casos, los botes, porque se llegaban a Europa a través de botes desde África. Los llevaban. Inmigración, una invasión. ¿Ok? Y después de eso, después que esa gente llegase, se ocurriese lo que es el clash o el enfrentamiento de dos civilizaciones, la civilización africana y la civilización cristiana, que viene siendo Europa, o la civilización asiática con la civilización europea, con el objetivo de diluir la raza blanca, que empiecen a mezclarse, que haya birracial, como dicen aquí, dos razas, o sea, que le empiecen a parir niños, a tener niños de dos razas, y entonces ellos empiecen a perder el sentido de nacionalidad, el sentido de la raza, el sentido de la cultura, el sentido de lo que es todo lo que define a un país. ¿Y eso no es acaso lo que estamos viendo que está pasando en Europa? Oh, sí, señor. Eso es exactamente lo que está sucediendo en Europa. Se está diluyendo, ya empezaron los enfrentamientos entre los musulmanes y los cristianos. Ya España se levantaron los españoles con España siempre ha sido cristiana y marchas en la calle, Francia también, en Alemania. Estamos esperando que Alemania ya reaccione también. Entonces, el asunto es crear este caos para que entonces los que están arriba, como los reyes, las monarquías, los políticos influenciales a nivel nacional, queden ellos encargados, ¿ok? Y no, como que si ellos fueran propietarios de plantaciones y nosotros somos los esclavos. Estamos como en los días de Noé, porque aparte de todas esas prácticas, como se los estuve explicando, homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, sacrificios de niños, sacrificios humanos, todo esto. También ya estamos viendo la corrupción de la genética humana. ¿Cómo? A través del pinchazo. Mucha gente, ya los genes están fregados. Pero no solamente eso, estamos hablando del transhumanismo. Estamos hablando están hablando están, por ahí vi un video loquísimo, pero es la realidad. Están utilizando cuerpos humanos que los tienen suspendidos, y entonces si tú necesitas un órgano, entonces le sacan ese órgano a ese cuerpo humano que está suspendido entre agua, metido ahí en una cuestión científica, y entonces te sacan el órgano y entonces te ponen a ti el órgano de ese ser humano que está metido en una burbuja, en una cápsula. O sea, es una locura. Estamos viendo cómo el hombre rehúsa morir, rehúsa
envejecer. Rehúsa seguir el patrón normal de lo que es nacer, crecer, desarrollarse y morir. Muchos no quieren enfrentar la realidad de que algún día vamos a morir. Y no se quieren preparar tampoco espiritualmente para enfrentar la muerte. Entonces, ¿qué están haciendo? Científicamente va a llegar un momento en que la ciencia se acabará, como dice la Biblia, porque todo lo están tratando para ver cómo pueden ellos evitar la muerte. Están hablando de inclusive transferir el cerebro, el ser humano, de un cuerpo a otro, porque esa persona no quiere morir. Entonces, cuando vemos todas estas aberraciones, estas desviaciones, aberraciones, que desde el punto de vista de genética ha sido interrumpido, ha sido desvariado, ha sido roto, ha sido corrompido, porque el Creador nos creó de una manera. Podemos decir entonces que se está cumpliendo lo que Jesús dijo antes de ser crucificado, como en los días de Noé. Estamos viviendo como en los días de Noé, en donde los ángeles caídos están compartiendo el poder con élites, la monarquía, los presidentes, los del entretenimiento de las películas, los de entretenimiento de deporte, todo lo que ustedes se le puedan imaginar. Los ángeles caídos están compartiendo el poder con ellos para entonces a través de ellos seguirnos dominando, pero va a llegar un momento en que el mismo ángel caído mayor se va a presentar y ahí es donde él se va a declarar Dios, ¿verdad? En la construcción del tercer templo de Jerusalén. Ahí es donde vamos a ver y ahí es donde va a acelerar la venida del Señor Jesucristo. Es que yo lo veo todo claro. Ahora bien, muchos están, ¿por qué no sueltan la lista de Epstein? ¿Por qué no sueltan la lista de Epstein? Fácil, no sueltan la lista de Epstein simplemente porque se está utilizando como leverage, como una tarjeta bajo la manga para empezar a pasar leyes y que puedan aquí en Estados Unidos corregir lo que se echó a perder hace varios años. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, en 1900... ¿Dónde está la foto? Aquí está. ¿Ustedes sabían que en 1952 había una ley que se llamaba McCarran-Warner, en el que prohibían que los musulmanes fueran electos a cualquier posición de servicio público en los Estados Unidos? Y en 1990, específicamente el 18 de noviembre, el Congreso número 101, el Congreso 101, ahorita vamos por el Congreso 117 creo, el Congreso 101, adivinen quiénes formaban parte del comité en el que eliminó la ley McCarran-Warner que fue firmada en 1952, que prohibía que los musulmanes fueran electos a puestos públicos. Adivinen quién era miembro de ese congreso en ese comité. Escuchen bien, esto viene de hace rato. Dick Cheney, John McCain, Joe Biden, Al Gore, John Kerry, Mitch McConnell, Chuck Schumer y Nancy Pelosi. Pero hoy en día vemos a los musulmanes siendo electos y si nos ponemos a escuchar las noticias, estamos viendo como un joven musulmán recién llegado parece ser que va a ser electo como alcalde de Nueva York, en donde todas las propuestas de él son desde el punto de la ley Sharia, es todo lo que él está prometiendo es precisamente la ley Sharia. Algunos lo ven como que si fuera comunismo. Es que entre los comunistas y los musulmanes están trabajando hoy en día en conjunto, ¿ok? Para derrocar, desmantelar y destruir la cultura occidental, que somos nosotros, y ellos poder implantar
estoy hablando de los musulmanes, poder ellos implantar su anhelo de ser los gobernantes del planeta. Entonces estamos viendo que hay dos grupos, ¿okay? Estamos viendo a dos grupos por ahora de las élites de arriba arriba, en la que los sionistas de Israel están financiados por los banqueros de los Rothschild, de los Berwick, todos estos banqueros, ellos financian toda esta inmigración de África y de Asia hacia Europa para poder destruir lo que estuve explicando anteriormente de la Unión Europea, y también están financiando las caravanas de Sudamérica para que entren a los Estados Unidos y también destruyan a los Estados Unidos. La única diferencia es que el presidente de los Estados Unidos, que es Donald Trump, paró ese desmadre. Europa todavía no han reaccionado y el pueblo, la gente se está levantando en contra de sus políticos, y ahí es donde va a empezar las guerras civiles, el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, en donde los sionistas están viendo cómo hacen para controlar Europa. Ahora, ¿qué va a pasar aquí en la América Latina? Aquí en América Latina y Estados Unidos. Estamos viendo que Trump ha hecho un paradito, pero todavía no sabemos, ya que ya el islamismo está metido en los Estados Unidos, gracias a quién, a Dick Cheney, a John McCain, a Joe Biden, Al Gore, John Kerry, Mitch McConnell, Chuck Schumer y Nancy Pelosi. Ahora, por allí, por 1974, eliminaron, por otro lado, esto que está aquí habla, no permitimos a los musulmanes, los musulmanes, a que sean electos en los Estados Unidos. Ellos se encargaron de tumbar eso. Ahora, por eso es que vemos a Rashida Tlaib, vemos a Ilhan Omar, vemos a Andrew Carson, hay como 6 a 7 musulmanes electos en el Congreso, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Pero en 1974, Joe Biden, que formaba parte de un comité, eliminaron el comité que se llama el Comité de Actividades Antiamericanas, en donde perseguían a todos los comunistas de los Estados Unidos y no les permitían ni siquiera levantar cabeza. Bueno, Joe Biden en ese comité se encargó de que ese grupo, esas acciones se eliminasen. Es por eso que tenemos hoy en día electos en los Estados Unidos a Alexandria Ocasio-Cortez, tenemos a Bernie Sanders, tenemos todos estos comunistas, sí señor, en el Partido Demócrata, que han sido electos. Entonces, cuando tú te pones a ver y tú decías, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo permiten? Es que resulta que el Congreso de los Estados Unidos está siendo financiado, cada representante y cada senador ha sido financiado por el grupo de AIPAC. ¿Y qué es AIPAC? Es un grupo que financia las campañas que representa al Estado de Israel. Entonces, estamos viendo que el financiamiento en Europa, a través del señor George Soros, el financiamiento de aquí en Estados Unidos, de AIPAC, apoyando y financiando las campañas de, por ejemplo, aquí en Georgia, son 16 representantes, 14 representantes y 12 senadores. Resulta que de los 16, 2 de ellos no están financiados por AIPAC. ¿Quiénes son? Andrew Clay y Marjorie Taylor Greene. El resto, todo están financiados por Israel, el Estado de Israel, a través de AIPAC. Entonces, cuando vemos toda esta situación y vemos que George Soros financia no solamente las campañas electorales de los presidentes, sino que está financiando todos los jueces de circuito para que salgan electos, para que voten y decidan a favor de la agenda de la destrucción de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, Fannie Willis fue financiada por él. El de allá, Brad, el de Nueva York, fue financiado por él. Leticia James fue financiada por él. O sea, todos estos jueces que están en una situación de la destrucción de la civilización occidental, comenzando con los Estados Unidos, porque sabemos que si Estados Unidos cae y se destruye, el resto
de Canadá hasta Argentina, todo lo que conocemos hoy como la cultura o la civilización occidental cae en manos de quién? De los sionistas o de los islamistas. ¿De quién creen ustedes que vamos a caer nosotros si el Islam está repartido por todo el mundo? Si nos ponemos a ver, por ejemplo, en Venezuela, hasta los vicepresidentes han sido de origen islamistas, de Siria, de Palestina, de allá de aquellos lados, de Irak, de aquellos lados. Y si vamos para el sur, también vemos lo mismo en Uruguay. Y si vamos a El Salvador, vemos al señor Bukele, que es descendiente palestino. Es decir, los musulmanes están acabando, están agarrando poder, poder, poder. Aquí en Georgia, los musulmanes están tomando control de la ciudad de Atlanta. Ya empezaron a tomar poder estatal, es decir, representantes en la Cámara Baja el representante en la Cámara Baja estatal están los musulmanes ya siendo electos, ¿ok? Y de allí, al año pasado quisieron elegir a un alcalde musulmán, pero no salió electo. Pero eso van a seguir, porque los años anteriores los musulmanes pusieron mucho dinero en las campañas demócratas y muchos de estos demócratas, alcaldes, representantes demócratas salieron electos. Entonces ellos ahora dijeron, bueno, ya no vamos a seguir financiando candidatos demócratas blancos, ahora vamos a financiarnos nosotros mismos, vamos a utilizar la plataforma demócrata, que es la que más nos conviene a nosotros, porque la plataforma demócrata destruye los valores de los americanos en Atlanta, en Georgia, esa es la que nos beneficia a nosotros. Entonces ahí nos vamos, y después que haya todo ese caos, vamos a nosotros empezar a implementar las leyes Sharia. Entonces, esto es más o menos, quiero que ustedes entiendan cómo es que el Estado de Israel, a través del Mossad y del AIPAC, tiene control de los Estados Unidos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, pero también resulta que George Soros también está trabajando para los musulmanes y para los judíos como uno solo de la parte élite, en donde él es el que financia todos los jueces, parece mentira, todos los jueces de distrito para abajo, ¿ok? Y de esa manera ir descalabrando a los Estados Unidos de Norteamérica. El que Trump haya sido electo ha sido un milagro. Yo siempre lo dije, va a ganar Kamala, pero solamente puede ganar Trump si es la mano directa, intervención divina de Dios que gane el presidente Trump. De otra manera, olvídense. Y así sucedió. Milagrosamente el Señor salvó la vida de Trump en ese ataque de la bala allá en Butler, Pensilvania, y después sufrió un segundo atentado también allá en Palm Beach. Es decir, Trump es la piedra en el zapato de las élites. Entonces, como la Agenda 2030 fracasó en el sentido de que no pudieron instalarse, ahora viene la Agenda 2030. Y con la Agenda 2030 va a venir las elecciones del 2028. En el 2028 ahí es donde vamos a ver a J.D. Vance y posiblemente a Brian Kemp corriendo en un mismo ticket. El asunto que vamos a ver un poco diferente en esa elección del 2028 es que la tecnología, los moguls, los de inteligencia artificial, como todos estos de Google, de X, de Tesla, o sea, Elon Musk, toda esta gente, Palantir, todo esto, Peter Thiel, toda esta gente, ellos van a ser la nueva élite de tecnología que van a acelerar lo que es el transhumanismo, lo que van a acelerar todo lo que dice la Biblia, como en los días de Noé, y entonces podemos estar viendo en un futuro muy cercano la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa es la manera como yo lo veo, es como lo observo, y esperamos que sea Dios manifestándose. Sigamos orando, sigamos teniendo paz interna. El Señor va a permitir si yo me lanzo o no me lanzo nuevamente el año que viene, seguir con la lucha, seguir exponiendo. Y bueno, seguir exponiendo cómo estamos nosotros perdiendo nuestras libertades, entre comillas, y ya hemos caído en lo que se llama la esclavitud de las élites mundiales. Aquí es Josie Cruz Fletcher, te lo explica. Que tengan buen día. Bye.